Para ayudarlos a comprender mejor el tema de la violencia en Venezuela, les dejo este resumen y voy a compartir pantalla con una presentación que ya ustedes tienen en módulo 7, que es explicaciones sobre la violencia y algunas características de estas. La violencia se ha estudiado desde distintos ángulos y por distintas disciplinas. Pero me gusta resaltar que en la década de los 90, Venezuela era un país, comienza a ser ya un país violento, pero con un indicador que se llama tasa de homicidios, que nos permite compararnos a todos los países, es un indicador global, nos permite compararnos en violencia. Antes de esta época, ya en la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud estaba preocupada por ese aumento de los índices de violencia en algunos países, pero Venezuela no calificó como un país violento en ese momento. Sin embargo, no calificó como violento porque nuestra tasa de homicidio estaba por debajo de 10. 10 es el indicador de alarma. Cuando un país llega a 10 ya se considera un país violento. En los 90, Venezuela toca el indicador 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y tienen esta información de cómo va subiendo estos índices de violencia en Venezuela. Tienen aquí también otros países para compararnos en Europa, como hay países que tienen 1.6, 1.4, 1.3 como tasa de homicidios, mientras que en América Latina sí es una región violenta, sin duda, pero tenemos países que están en 4, como Uruguay, 5, como Argentina, Perú está en 11, Panamá, pero Venezuela tiene otros indicadores que vamos a revisar. También otro elemento cuando hablamos de violencia tiene que ver con el género. Hombres, mujeres son víctimas de la violencia y hay diferencias en las regiones, como lo vemos acá. En América Latina, decía, hay indicadores donde hay países que los podríamos clasificar violencia baja, violencia media, violencia alta y muy alta, como es el caso de Colombia, Honduras, El Salvador y Venezuela. Pueden encontrar datos en el Observatorio Venezolano de Violencia. Estos datos son 2015, pero ya vamos a revisar los más recientes. Como vemos que este índice empieza a subir en Venezuela, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta llegar a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015. Ese estudio está hecho por estados también. Podemos ubicar cuál es la tasa de homicidios por estado y hasta por municipios. Cuál es el municipio más violento de Venezuela. Pero aquí vemos cómo Mérida, que está dentro de los estados menos violentos, sin embargo, su indicador está por encima de 40. Y los más violentos en Venezuela, Distrito Capital, Miranda, Aragua, pero nos llevamos sorpresas como del Tamacuro que tiene una densidad poblacional menor, ¿verdad? Menos habitantes, sin embargo tiene una tasa de homicidios muy alta. Si nos queremos comparar con América Latina, también tienen en esta presentación algunos indicadores como Colombia, en la década de los 90 se convierte en un país muy violento, pero a partir de este siglo, ¿qué ha hecho Colombia? Que ha podido bajar estos indicadores, y en Venezuela hicimos lo contrario. Nuestros índices empezaron a subir y hoy día son los más altos de América Latina. Podríamos comparar entonces también Venezuela con países de tasa alta, de violencia alta.
y vean el comportamiento que han tenido Brasil y México, que son violentos y mantienen esos índices, versus Venezuela, que no ha podido, con todas las políticas públicas que se han tomado, no ha podido detener el tema del aumento de la violencia. Si comparamos dos ciudades, Bogotá y Colombia, también vemos que hay comportamientos diferentes. Sí. Hay nuevas modalidades de delito y por eso cada país debe estudiar su violencia, las actividades, los grupos violentos, las zonas, y vamos a encontrar diferencias entre, bueno, en Venezuela, una violencia delincuencial, robos, hurtos, asesinatos, asaltos, ahora el tema de los planes, de la lucha por los territorios. Y Colombia ha tenido también una lucha hacia la violencia de la guerrilla, de grupos paramilitares, desplazamientos. Centroamérica, pandillas, ¿no? Entonces, si bien hay un índice general que nos permite saber qué ciudades o qué países son más violentas que otros, las modalidades del delito son diferentes. Pero vemos cómo los tiempos modernos pueden traer también una violencia que implica el delito organizado, por ejemplo, el tráfico no solamente de drogas, armas, sino también el contrabando de gasolina, por ejemplo, en el caso venezolano y la frontera colombo-venezolana, o lavado y mercado negro de divisas, los delitos ahora informáticos, ¿no? Y la violencia tiene impacto en nuestra vida, en la calidad de vida. No podemos salir de noche, no podemos ciertas horas, nos sentimos inseguros. Implica también que la democracia se tambalea, implica que desconfiamos en las instituciones públicas, que abandonamos los espacios públicos. En otros momentos podríamos pensar en, bueno, nos vemos en la Plaza Altamira, nos vemos en la Plaza Venezuela, nos encontramos ahí y nos vamos a otra parte. Esa no es nuestra realidad. Cuando salimos de noche, más bien pensamos en, bueno, ¿y dónde puedo estacionar el carro? Hay vigilancia y carros que están blindados, etcétera. Entonces hay un costo económico, social y sin duda psicológico de vivir en un país violento, ¿no? Tienen además un material sobre tipos de violencia y hay distintos tipos de violencia. Nosotros tenemos también una violencia social, conflictividad, protestas que han sido muy violentas. En 2015-2016 se dieron saqueos, saqueos de camiones, de supermercados, ¿no? Por la escasez de comida. Y al final de esta presentación van a encontrar una teoría que explica la violencia en América Latina. Es una teoría más sociológica que nos habla de 3 tipos de factores que explican la violencia. No hay un solo elemento que pueda explicarlo, sino estos elementos microsociales, mesosociales y macrosociales. En el modelo sociológico, estos factores son factores que facilitan la violencia, que fomentan la violencia y factores que originan la violencia. Entonces, bueno, van a ver esta presentación con identificando cuáles son estos elementos que originan, que fomentan y que facilitan la violencia.